Siempre creí que conocía a la mujer con la que me casé, hasta ese día. Salí de casa pensando que sería solo otra reunión importante. Pero, antes de arrancar el coche, un niño de la calle apareció corriendo, gritando algo que me heló por dentro. Yo no lo sabía, pero mi propia esposa y su amante estaban listos para matarme. Lo que pasó después, lo cambió todo. Si quieres escuchar la verdad completa, suscríbete ahora mismo al canal, porque esta historia, no la vas a olvidar. La lluvia caía como un velo sobre Valparaíso, tiñendo la mañana con tonos fríos y húmedos. Las calles brillaban bajo el reflejo de los faroles, y las canaletas cantaban un goteo constante, como si la ciudad respirara en un compás lento. Dentro de la imponente casona, Esteban Malvarroa ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo del pasillo, consciente de que ese día podría cambiar el rumbo de su empresa. El traje azul marino, recién planchado, contrastaba con el cansancio disimulado en sus ojos. Al abrir la puerta que conectaba la casa con el garaje, una ráfaga de viento frío invadió el ambiente, trayendo consigo el olor metálico de la lluvia mezclado con un leve aroma a gasolina. Era el inicio de un día que él creía simplemente importante, sin saber que, en realidad, sería histórico. El pestillo de la puerta metálica chirrió al girar la llave, pero el sonido fue tragado por otro ruido, pasos apresurados sobre el suelo mojado. Un muchacho apareció corriendo, el cuerpo menudo cubierto por ropa que parecía haber perdido la batalla contra el agua y el tiempo. El cabello, negro y pegado a la frente, dejaba ver unos ojos enormes, vidriosos de urgencia. Apenas respiró antes de soltar, con un grito que cortó el aire como un relámpago. «No conduzca», su esposa cortó los frenos. El eco de la frase reverberó en el espacio cerrado, y Esteban sintió una punzada en el pecho, como si hubiera recibido un golpe invisible. El muchacho era Tobías Zaldívar, y su presencia allí resultaba tan improbable como la acusación que lanzaba. Sus manos temblaban, los labios morados por el frío, y aún así las palabras salían cargadas de certeza. Dijo haber visto a Mirta Leoz, la esposa de Esteban, dentro del garaje de madrugada. Describió un chasquido metálico, el brillo de una herramienta en sus manos y la prisa con la que se alejó, mirando hacia atrás como quien teme ser descubierta. Con cada detalle, la mente de Esteban iba cosiendo recuerdos recientes, llamadas interrumpidas, risas ahogadas al teléfono, cenas en silencio forzado. Rumores de traición ya habían llegado a sus oídos, pero él se aferraba a la lealtad como quien sostiene un cristal frágil. Hasta ese instante. La lluvia golpeaba el techo como una percusión lenta, acompañando el silencio denso que se instaló. ¿Estás seguro de lo que dice?, preguntó Esteban, con la voz baja pero afilada como cuchilla. Tobías solo asintió, los ojos fijos en él, como rogando que le creyera. El ambiente parecía encogerse, y el sonido del agua en el suelo se mezclaba con la respiración acelerada de ambos. En el fondo, Esteban quería escuchar un «no» para aliviar la presión en el pecho. Pero la verdad rara vez es cómoda, y esa, en particular, venía con el peso de una posible muerte anunciada. Cerró la puerta del garaje con lentitud, como quien intenta dejar el caos afuera. El goteo constante creaba una banda sonora incómoda, y Esteban sentía el cuerpo rígido, dividido entre la incredulidad y la necesidad de actuar. Si esto es verdad, pensó, pero no terminó la frase. La imagen de Mirta se coló en su mente, no como la esposa elegante que sonreía ante las cámaras, sino como una figura en penumbra, agachada sobre su coche, dispuesta a convertir un día de gloria en tragedia. Una traición así no solo hería el corazón, ponía la vida misma en peligro. El recuerdo de la reunión que tendría esa mañana encendió una alarma aún mayor. No era cualquier encuentro. Planeaba retirar a Raimundo Echevarría, su socio de toda la vida, de la sociedad. Las pruebas contra él eran sólidas, y eso significaba que había gente dispuesta a cualquier cosa para impedirlo. Esteban no era ingenuo. Sabía que los negocios y la venganza caminaban de la mano en ciertos círculos de poder. Y ahora, el nombre de Raimundo se alineaba peligrosamente con el de Mirta, tejiendo una trama que olía a conspiración. «¿Por qué estabas aquí de madrugada?», preguntó, rompiendo el silencio, con la mirada fija en el muchacho. Tobías dudó antes de responder, encogiéndose como si la confesión pesara demasiado. Contó que se refugiaba en un callejón cercano y que, por las noches, merodeaba en busca de comida en la basura de las casas ricas. Así fue como, escondido detrás de un muro, presenció toda la escena. La vergüenza en su voz era casi palpable, pero la valentía de estar allí, contándolo, era aún mayor. Esteban entendió que, si estaba vivo en ese momento, se lo debía a un niño que la sociedad ignoraba.
Su corazón latía como un tambor de guerra. La necesidad de correr hasta Mirta y exigirle explicaciones luchaba contra el instinto de guardar la primera pieza del tablero antes de dar jaque mate. «No puedo actuar sin pensar», murmuró, más para sí que para Tobías. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. El chico lo miraba con atención, quizás dándose cuenta de que había desatado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Un juego peligroso acababa de comenzar, y ninguno de los dos podía prever la magnitud de las consecuencias. Un claxon sonó en la calle, recordándole a Esteban que la ciudad seguía viva allá afuera. Para todos, era solo otra mañana lluviosa. Para él, era el punto de quiebre. Se acercó a Tobías y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto al avisarme», dijo, con un tono que mezclaba gratitud e inquietud. El niño bajó la mirada, sin saber que ese gesto abriría un capítulo entero en la vida de ambos. Esteban respiró hondo, sintiendo el frío de la lluvia mezclado con el calor incómodo del sudor en la nuca. Miró la puerta que separaba el garaje de la casa. Allí dentro, Mirta probablemente sonreía al teléfono, ajena a que su teatro comenzaba a derrumbarse. Y, mientras regresaba, el millonario sabía que nada volvería a ser igual. Algo debía hacerse, y rápido. El problema era que, para llegar a la verdad, tendría que enfrentar no solo la traición, sino también la trampa cuidadosamente preparada para destruirlo. Esteban volvió a entrar en la mansión con pasos pesados, como si cada uno fuera empujado por la fuerza de una marea contraria. La lluvia seguía cayendo afuera, pero el sonido parecía lejano, amortiguado por los latidos de su propio corazón. Al atravesar el pasillo de suelo frío, percibió el aroma dulce de flores recién cortadas mezclado con el café que venía de la cocina. Era una mañana que, para cualquiera, parecería normal, pero no para él. Se dirigió hacia la sala principal, y antes de entrar, escuchó algo que le heló la sangre. La risa de Mirta, suave, íntima, cargada de complicidad. Era una risa que él conocía, pero que, en ese momento, ya no le pertenecía. Ella estaba sentada en el sofá, cruzando las piernas con elegancia, el móvil pegado a la oreja. Llevaba un batín de seda azul que caía sobre sus hombros dejando parte de la piel expuesta, y jugaba distraídamente con el cabello mientras hablaba en un tono bajo, casi conspirador. Al notar la presencia de Esteban, no se levantó, solo levantó la vista y sonrió de forma mecánica, como quien intenta disimular un sobresalto. «Has vuelto tan rápido», dijo, aunque su voz dejaba escapar un leve temblor. Él permaneció en silencio, y el silencio, a veces, es más ensordecedor que cualquier grito. En el instante en que la mirada de Esteban se desvió hacia la puerta abierta, apareció Tobías, dudoso, todavía empapado, con los pies manchando el mármol pulido. Mirta giró la cabeza hacia él y el color desapareció de su rostro. Sus dedos apretaron el teléfono con fuerza y lo apartó de la oreja sin despedirse del interlocutor. El gesto fue pequeño, pero cargado de significado. «¿Quién es este niño?», preguntó, intentando sonar autoritaria, aunque su voz se quebraba como vidrio a punto de romperse. Esteban no respondió de inmediato, y esa pausa fue como una sentencia silenciosa. «¿Quieres saber quién es? Es quien me salvó hoy», dijo él, con un tono grave que parecía arrastrarse por las paredes. Mirta parpadeó rápido, como si buscara tiempo para pensar en una respuesta. Abrió la boca para hablar, pero Esteban la interrumpió. «Él te vio en el garaje, de madrugada». Fue como lanzar una piedra en el lago tranquilo de una mentira bien ensayada. Las ondas comenzaron a extenderse, rompiendo cualquier posibilidad de mantener la fachada. Mirta intentó reír. Una risa breve, forzada, que no llegaba a los ojos. «Esto es un malentendido, Esteban», murmuró. Pero Tobías dio un paso al frente. Su voz era firme, a pesar del miedo. «Te vi cortando algo en el coche, con otro hombre». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que la propia casa contenía la respiración. Los ojos de Esteban buscaron cualquier reacción que probara inocencia, una mirada directa, una protesta inmediata, pero todo lo que vio fue a Mirta tragando saliva. Y entonces, como si el cuerpo actuara antes que la mente, ella cometió el error fatal. «Raimundo me explicó que era necesario». El nombre cayó en el aire como una bomba. «¿Raimundo Echevarría?», repitió Esteban, con voz grave y la mandíbula tensa. No necesitaba confirmación, pero quería oírlo. Mirta vaciló, y ese breve silencio fue la respuesta más clara que podía dar. «Me has traicionado de la peor manera», exclamó él, y su voz resonó por los pasillos. El impacto hizo que incluso Tobías retrocediera un paso.
El sonido seco de la mano de Esteban golpeando la mesa retumbó en la sala, no como un acto de violencia física contra ella, sino como un gesto de ruptura, un divisor entre el antes y el después. El chico empezó a llorar, un llanto contenido, más por la tensión que por tristeza. Mirta intentó acercarse a Esteban, pero levantó la mano en un gesto que pedía distancia. «¿No entiendes?», susurró ella, casi suplicante. «Entiendo más de lo que imaginas», replicó él, con la mirada clavada en ella como una cuchilla. Era como si cada palabra saliera del fondo de un pozo de amargura, mezclada con un odio creciente. Y cuanto más encajaba las piezas, más la traición tomaba forma de un plan frío y calculado. En la mente de Esteban, la imagen de Raimundo sentado en la mesa de la reunión, sonriendo con la confianza de quien cree tener el juego ganado, se superponía a la escena de Mirta cortando los frenos. Comprendió que no se trataba solo de un adulterio. Era un intento de eliminarlo, física y simbólicamente. La sabotaje del coche aquel día no era una coincidencia. Era el movimiento final antes de arrebatarle el control de la empresa. El peso de ese descubrimiento caía sobre sus hombros como plomo, pero junto a él llegaba una extraña claridad. Para enfrentarlo, necesitaría frialdad. Tobías sorbió por la nariz y se encogió, temiendo lo que vendría después. Mirta, tal vez consciente de que no podría revertir la situación con palabras, cruzó los brazos y levantó el mentón, adoptando un tono desafiante. «No vas a sobrevivir sin mí, Esteban». Él dio un paso hacia ella, no para intimidarla físicamente, sino para que viera en sus ojos que ya no había amor ni vacilación. «Prefiero estar solo que muerto por tu ambición», respondió, y las palabras fueron como un sello en un documento irrevocable. En ese momento, los gritos ya habían atravesado las paredes, y empleados se reunían discretamente en las puertas, testigos del colapso de un matrimonio que, hasta entonces, parecía indestructible. Algunas miradas eran de sorpresa, otras, de quienes ya lo sospechaban. Mirta respiraba rápido, casi sin aire, como si la sala se quedara pequeña. Esteban, sin importarle los testigos, se volvió hacia Tobías y dijo: «Vamos. Tenemos cosas más importantes que perder tiempo aquí». Y mientras se alejaba, la tensión no desaparecía, solo cambiaba de forma, transformándose en el primer paso de algo mucho mayor que estaba a punto de comenzar. Esteban no llamó a la policía. En cambio, respiró hondo, contuvo la ira como quien doma a un caballo salvaje y decidió que jugaría con las mismas armas que usaban contra él: silencio, cálculo y tiempo. «Quizás sea mejor que salgamos para aclararlo todo lejos de aquí», dijo, en un tono sereno que sonó extraño incluso para Mirta. Ella, desconfiada, intentó descifrar su rostro, pero no encontró allí el torbellino de minutos antes. El millonario tomó el segundo coche de la casa, un sedán negro discreto, y se aseguró de abrirle la puerta para que subiera. El gesto, cargado de cortesía forzada, escondía un pensamiento afilado. Ese viaje no era para salvar nada, sino para revelarlo todo. La carretera mojada reflejaba el cielo gris como un espejo roto. El limpiaparabrisas marcaba el cristal con movimientos rítmicos, mientras la tensión llenaba el espacio entre los dos. Mirta, con los brazos cruzados, intentaba mantener un aire altivo, pero sus ojos buscaban el teléfono cada vez que Esteban la miraba. Él, al volante, mantenía la vista fija en la carretera, aunque su mente estaba en otro lugar, en las grabaciones de las cámaras, en la expresión de Tobías, en las piezas que comenzaban a encajar con una precisión inquietante. El silencio era tan denso que se podía oír el sonido de los neumáticos cortando los charcos. Después de unos minutos, Esteban desvió la ruta, tomando un camino secundario rodeado de altos pinos que se mecían con el viento. Mirta lo notó. «No es por aquí», comentó, con un tono más agudo. «Confía en mí», respondió él, seco, sin apartar los ojos de la carretera. Ella se movió en el asiento, intentando controlar los nervios, pero el ambiente parecía encogerse, como si el coche fuera una cápsula donde cualquier movimiento brusco pudiera detonar algo. Se detuvo bruscamente en un lugar apartado, el sonido del freno resonando en el vacío alrededor. El motor permaneció encendido, vibrando como un corazón acelerado. Mirta se giró hacia él, visiblemente inquieta. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Esteban no respondió de inmediato. En lugar de eso, abrió la guantera con un movimiento preciso, como si fuera un acto ensayado. De allí sacó un pequeño pendrive plateado, que brilló bajo la luz gris que entraba por el parabrisas. «¿Quieres saber qué es esto?», preguntó, girando el objeto entre los dedos. Mirta intentó sonreír,
pero la sonrisa murió antes de nacer. No tengo idea, contestó, con un tono vacilante. Esteban presionó un botón en el tablero, y el sonido de la grabación empezó a salir por los altavoces. Imágenes captadas por las cámaras del garaje, mostrando claramente a ella y a Raimundo, en plena madrugada, cortando los frenos del coche. La respiración de Mirta se aceleró. Se inclinó hacia adelante, estirando la mano para tomar el pendrive. Esteban, con un movimiento rápido, cerró las puertas y mantuvo el objeto lejos de su alcance. «Mírame, Mirta», dijo, y en su voz había más dolor que ira. «Años a tu lado, ¿y todo no fue más que una farsa?». Ella intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y no eran solo de miedo. Había algo más, tal vez arrepentimiento o simplemente la certeza de que el juego había terminado. «¿No entiendes?», susurró. «Sí que entiendo. Entiendo que me traicionaste y que intentaste matarme». «Eso es más que suficiente», replicó, y cada sílaba cayó como un golpe certero. La lluvia empezó a arreciar, golpeando el techo del coche como aplausos irónicos. Mirta apoyó la frente contra la ventanilla lateral, respirando de forma temblorosa. Esteban, por su parte, mantenía la postura erguida, como un juez que ya dictó la sentencia, pero aún no la ha leído. En el fondo, sin embargo, había un peso casi insoportable, la certeza de que el amor que lo había guiado durante años estaba muerto, sustituido por una amarga mezcla de repulsión y compasión. «¿Por qué no me mataste tú misma?», preguntó de repente, y Mirta giró lentamente para mirarlo. «Porque no soy estúpida», dijo, con un veneno frío en la voz. Tenía que parecer un accidente. La frialdad de la respuesta fue un corte profundo, más doloroso que cualquier golpe físico. Esteban parpadeó lentamente, como quien graba cada palabra para no olvidarla jamás. Sabía que ese momento se convertiría en una imagen que ambos revisitarían hasta el final de sus vidas. Sin decir más, apagó la grabación, guardó el pendrive en el bolsillo interno del saco y volvió a poner el coche en marcha. La decisión estaba tomada. No habría enfrentamientos teatrales ni súplicas. El próximo acto sería en público, ante testigos, donde la justicia, y quizás la venganza, tendrían el escenario perfecto para revelarse. Al regresar a la carretera principal, el silencio entre ellos era tan pesado que parecía moldear el aire. Pero detrás de él, había algo a punto de estallar, y Mirta aún no sabía la magnitud del impacto que se avecinaba. A la mañana siguiente, la ciudad de Valparaíso parecía despertar ajena al terremoto emocional que se avecinaba. El cielo estaba despejado, como si el mundo hubiera decidido pintar irónicamente un día bonito para un acto que sería todo menos ligero. Esteban Malvarroa se vistió con un traje gris oscuro impecable, la mirada fría como el acero, y pidió que Tobías lo acompañara a la sede de la empresa. El chico, con el cabello peinado y ropa prestada, caminaba a su lado con pasos cortos, intentando comprender la importancia de lo que estaba a punto de ocurrir. Al entrar en el edificio, todas las miradas se volvieron hacia ellos, no solo por la figura imponente de Esteban, sino por lo inusual de ver a un niño de la calle a su lado. La reunión extraordinaria había sido convocada con urgencia. La sala de juntas, amplia e iluminada, tenía una mesa de madera maciza en el centro y sillas ocupadas por hombres y mujeres de expresión tensa. Raimundo Echevarría, el socio, ya estaba allí, con una sonrisa calculada, como quien cree tener el control de la situación. Mirta Leoz, elegante con un vestido negro, entró unos minutos después, con pasos firmes, fingiendo calma. Esteban no se sentó. Permaneció de pie, caminando lentamente hasta la cabecera, y apoyó las manos sobre la mesa. «Antes de empezar, hay algo que todos deben ver», anunció, con voz firme, cortando cualquier murmullo. Con un clic, las luces se atenuaron y la pantalla al fondo de la sala se encendió. El vídeo comenzó a reproducirse. Imágenes claras, sin margen de duda, mostraban a Mirta y a Raimundo en el garaje, cortando los frenos del coche de Esteban. El sonido ambiente captaba el murmullo de una conversación apresurada y cómplice. La reacción fue inmediata. Suspiros, miradas de asombro, algunos llevándose la mano a la boca. Raimundo palideció, la sonrisa borrándose como si hubiera sido planchada a fuego. Mirta, por un instante, permaneció inmóvil, como una estatua a punto de resquebrajarse. «Eso es un montaje», gritó Raimundo, levantándose de forma brusca. Esteban dio un paso al frente, levantando un pendrive idéntico al del día anterior. «Las copias están en 3 lugares diferentes. Y no es un montaje». Su voz no era alta,
pero cargaba un peso que hacía que cualquier intento de discutir sonara patético. Tobías, sentado discretamente en un rincón, observaba todo con los ojos muy abiertos, como quien ve una película de la que, sin querer, se ha convertido en parte esencial. Raimundo intentó salir por la puerta lateral, pero dos guardias, ya avisados, le bloquearon el paso. ¿A dónde vas?, ironizó Esteban, sin ocultar el desprecio. Mirta, sintiendo que el cerco se cerraba, se levantó y le apuntó con el dedo. No sobrevivirías ni un mes sin mí, Esteban. Todo esto, todo lo que tienes, yo estuve a tu lado. Él respiró hondo, se acercó y respondió con voz baja pero cortante. Prefiero estar solo que muerto por tu ambición. La frase resonó en la sala, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Los directores intercambiaban miradas, algunos incrédulos, otros con una discreta satisfacción por ver caer máscaras. Entonces Esteban hizo un gesto al abogado de la empresa, quien anunció de inmediato la rescisión del contrato de sociedad con Raimundo y la expulsión formal de Mirta de cualquier vínculo administrativo. Y, para que quede claro, añadió Esteban, las autoridades ya están en camino. Mirta, en una mezcla de rabia y desesperación, empezó a lanzar insultos, pero su voz se perdía entre el murmullo indignado de la sala. El momento siguiente fue casi teatral. Dos guardias se acercaron a Mirta. Ella intentó zafarse, gritando que todos se arrepentirían, pero fue reducida. A cada paso hacia la puerta, surgían abucheos discretos que aumentaban de volumen, como una ola de repudio que devoraba cualquier resto de dignidad que intentara conservar. Raimundo, acorralado en un rincón, ya no decía nada, mantenía la vista fija en el suelo, derrotado. Tobías miraba a Esteban con una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca había visto a alguien enfrentar una traición de forma tan pública y controlada. Esteban, aunque mantenía el semblante firme, sentía el peso de la escena. No era un hombre que celebrara destrucciones, pero sabía que, en ese caso, exponer la verdad era la única forma de justicia. Y, quizás, de venganza. El ambiente en la sala era denso, pero también había un aire de catarsis, como si todos hubieran presenciado un ajuste de cuentas necesario. Cuando la puerta se cerró detrás de Mirta y Raimundo, el silencio volvió a imponerse. Esteban recogió el pendrive, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, y sin más explicaciones, caminó hacia Tobías. «Vámonos», dijo, en un tono sereno. El chico se levantó, aún asimilando todo lo que había visto. Mientras salían, algunos directores se pusieron en pie y aplaudieron suavemente, más como un gesto de respeto que de celebración. Esteban no sonrió, pero el apretón que dio en el hombro de Tobías decía más que cualquier palabra. En el ascensor, descendiendo los pisos del edificio, el reflejo de ambos en el espejo parecía cargar un pacto silencioso. Un hombre que acababa de cortar lazos envenenados y un muchacho que, por azar o destino, se había convertido en pieza clave para que la verdad saliera a la luz. Pero, incluso con el alivio momentáneo, Esteban sabía que la historia no terminaba ahí. Quedaban preguntas sin respuesta y conexiones oscuras que aún debían descubrirse. Sin esposa y sin socio, Esteban Malvarroa sintió que un silencio diferente llenaba su vida. No era vacío, sino un espacio que por fin podía ocuparse con algo que valiera la pena. Ese mismo día, en que Mirta y Raimundo fueron expulsados de la empresa, tomó una decisión que sorprendió incluso a los más cercanos: llevar a Tobías a casa. El chico, desconfiado al principio, entró en la mansión como quien pisa un terreno prohibido. «Ahora este lugar también es tuyo», dijo Esteban, abriendo la puerta de la habitación de invitados. Era sencilla, pero acogedora, con una cama limpia y una ventana al jardín. Para alguien acostumbrado al frío de la calle, aquello parecía un lujo. En los días siguientes, Esteban comenzó a conocer la historia del niño. Entre comidas, Tobías revelaba fragmentos de una vida marcada por la pérdida y el esfuerzo constante por sobrevivir. Habló de su madre, muerta en circunstancias sospechosas, y de las noches durmiendo en callejones para escapar de la lluvia. En sus ojos había una mezcla de dolor y resiliencia, la misma que Esteban reconocía en sí mismo después de haber enfrentado la traición más cruel. «Te mereces más que migajas, Tobías», decía, y esas palabras eran tanto para el muchacho como para él mismo. La curiosidad sobre la muerte de la madre de Tobías comenzó a incomodar a Esteban como un eco persistente. Contrató a un investigador privado para seguir las pistas. El resultado fue más perturbador de lo que imaginaba. Había indicios claros de que Raimundo Echevarría estaba relacionado con la tragedia. Transacciones sospechosas, amenazas veladas y testigos que desaparecieron de repente formaban un cuadro sombrío. No era solo una conexión,
Era la prueba de que las vidas de él y de Tobías se habían cruzado por un hilo invisible de injusticia y codicia. Cuando le mostró los documentos al chico, Esteban eligió las palabras con cuidado. No solo intentó apartarme del camino, también ya había quitado de tu vida a alguien muy importante para ti. Tobías guardó silencio durante un largo rato, hasta que respondió con la voz entrecortada. Entonces, fue él quien me dejó solo. El momento fue doloroso, pero también un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de gratitud. Era una alianza forjada por el deseo de justicia. Y, de alguna manera, esa lucha compartida los unió aún más. La noticia de la relación entre Raimundo y la muerte de la madre de Tobías se filtró a la prensa semanas después. Los titulares llenaban los kioscos. Niño sin techo salva a millonario de atentado planeado por su esposa. La gente quería saber quién era ese chico y cómo había logrado cambiar el destino de un hombre tan poderoso. Llegaron entrevistas, invitaciones a programas de televisión, solicitudes de ayuda, pero Esteban protegía a Tobías del acoso, manteniéndolo lejos de los reflectores. La vida no es solo lo que la gente ve en la portada del periódico, le enseñaba. Pasaron los meses, y Esteban organizó un evento benéfico en un hotel de lujo en Valparaíso. El salón brillaba con lámparas de cristal, mesas impecablemente dispuestas y un escenario listo para discursos inspiradores. Cuando él entró, con un traje perfectamente hecho a medida y Tobías a su lado vistiendo ropa nueva, un murmullo de admiración recorrió la sala. Algunos se levantaron para aplaudir incluso antes de que dijera una palabra. Para el público, era la imagen de un millonario generoso. Para Esteban, era la noche en la que mostraría al chico que la superación también puede ser un acto público. En el escenario, Esteban habló de esfuerzo, de cómo las vidas difíciles pueden cambiar cuando alguien te tiende la mano en el momento justo. No mencionó nombres, ni el peso de la traición o la venganza que habían moldeado ese instante, pero quienes conocían la historia leían entre líneas. Al terminar, puso una mano sobre el hombro de Tobías y lo presentó como el verdadero héroe de aquella noche lluviosa. El aplauso fue de pie, fuerte y sincero, y el chico, algo avergonzado, sonrió como quien aún no cree lo que está viviendo. Mientras los invitados se acercaban para saludarlos, Esteban miró a Tobías con un orgullo silencioso. No era el tipo de afecto que se mide con palabras, sino el que se demuestra con acciones. Ya no veía solo al niño que lo había alertado para que no condujera aquel día, sino a alguien que se había convertido en parte de su propia historia de renacimiento. Ahora, nunca más vas a estar solo, le dijo en voz baja, solo para que él lo escuchara. Y, aún rodeados de aplausos, Esteban sabía que aquella noche no era el final de nada, era el comienzo. El comienzo de una vida reconstruida, no sobre mentiras e intereses, sino sobre lealtad y propósito. El pasado quedaba marcado por cicatrices que jamás desaparecerían, pero también por una victoria que, aunque nacida del dolor, se había transformado en fuerza. Y, en ese instante, en medio de un salón lleno de gente, Esteban y Tobías compartían un pacto silencioso: seguir adelante, juntos, cueste lo que cueste. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Escribe en los comentarios la palabra justicia para saber que viste el vídeo hasta el final.